La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis, con la responsabilidad que caracteriza este programa, un tema que está preocupando prioritariamente al Ecuador: la violencia y la acción que se cumple en las calles del país. Por ello, el llamado a la paz y a la unidad en medio de estos actos de violencia e inseguridad, y la actuación, que hay que decirlo, de sectores políticos en la Asamblea Nacional que buscan la desestabilización. Precisamente sobre este tema, la Iglesia Católica Ecuatoriana, a través de la Conferencia Episcopal, ha hecho llamados a la unidad, a deponer actitudes, incluso recordaba en este llamado al cese de la violencia y a la unidad nacional lo que el arzobispo del Salvador, quien fuera asesinado hace varias décadas, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, decía: cesen las muertes, callen las armas, y luego ocurrió su asesinato. Hay una sociedad temerosa e impotente y unas élites, y de manera especial una clase política indolente que no contribuye a la solución de los problemas, al contrario, busca la desestabilización. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Frente a este panorama, queremos precisamente dar la bienvenida en este programa al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, al ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, y al general Paco Moncayo Gallegos, académico, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. Luego de la siguiente pausa, iniciamos con este programa. Este es el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. El tema de hoy, el llamado a la paz, a la unidad nacional en medio de estos actos de violencia e inseguridad, y la actuación de sectores políticos en la Asamblea que buscan la desestabilización. La bienvenida a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, y el general Paco Moncayo Gallegos, académico, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. Monseñor Luis Cabrera, ¿cómo afrontar este momento complejo, difícil que vivimos, cuando debiera tener eco en el país esos llamados a la unidad y al cese de la violencia? Muy buen día. Muy buenos días, una alegría poder participar en estos espacios tan importantes. Yo creo que, con todo el respeto que se merecen las personas, pero voy a dirigirme al general Paco Moncayo, yo creo que es la persona indicada para contextualizar el ambiente histórico en el que estamos. Y ahí a ver qué podemos hacer. Si hay una declaración de guerra de parte de los grupos que están implicados en el tráfico de droga dirigida al Estado de Derecho, pues prácticamente es en este ambiente donde podemos comenzar a ver qué podemos hacer ya como iglesia, como sociedad civil, como políticos. Pero yo creo que hay que tomar conciencia de la gravedad realmente de este estado de guerra.
Caso contrario, pues nos vamos a limitar, como decimos, a intentar a poner pañitos de agua tibia. Porque si hay una declaración de guerra y donde los grupos están muy bien armados, cuentan con ingentes recursos económicos, tienen estrategias muy bien diseñadas y van logrando lo que ellos pues se han propuesto, crear un ambiente de incertidumbre, de sospecha, de miedo, diríamos de pánico, con todo lo que encontramos pues con los atentados, y no solamente en el espacio físico, sino también en el mundo de la iglesia. Yo creo que eso sería importante para nosotros, entender realmente, ¿no? De este estado de guerra que, insisto, que es ahí donde nos movemos. Nosotros hemos hecho un llamado. Lógicamente es un llamado, pero tengo que reconocerlo hasta dónde llegue ese llamado. Porque nosotros invitamos, sí, al Estado, en este caso, pues, a utilizar toda la fuerza pública para disuadir, reprimir, aprender, controlar esa situación, respetando los derechos humanos de los ciudadanos. Invitamos también a la sociedad civil a optar por sensibilizarnos, de descubrir la gravedad de esa situación y tratar de organizarnos para defendernos, ¿no? ¿Cómo crear esos grupos de defensa a nivel de familia, de barrio, como sociedad civil? Hemos llamado también a los políticos justamente para que depongan esas actitudes de intereses personales o partidistas y piensen en la gravedad del país y que aúnen esfuerzos. Y en vez de estar pensando en conquistas políticas legítimas, por supuesto, ¿no? También hemos hecho un llamado a los actores de la violencia para que se sensibilicen de la gravedad de los daños que están causándose a sí mismos y a los demás. Y pues claro, nosotros ya desde el punto de vista religioso intentamos a una conversión del corazón, pero claro, son llamados, repito, que pueden terminar en voces que se pierden y que no alcanzan, no logran tocar la conciencia y el corazón. Por eso yo digo que es importante contextualizar. Por eso comencé diciendo, ¿quién mejor que el general Paco Moncayo, que estuvo presente en estas guerras y sabe de lo que estamos hablando? Que de tal forma, pues, que en ese contexto, a ver qué podemos hacer ya como ciudadanos, como cristianos que somos, porque muchos de los que están implicados en eso se dicen cristianos, creyentes, evangélicos o católicos. Entonces, yo creo que en ese contexto podríamos seguir, pues, aportando. Esa es mi primera reacción ante su pregunta. Yo sí creo que es importante comprender realmente la gravedad de la situación en que estamos actualmente pasando. Perfecto. Bienvenido al general Paco Moncayo Gallegos, con toda su experiencia de décadas. ¿Cómo le ubica al Ecuador del momento, como bien reclama, para contextualizar, como señala Monseñor Luis Cabrera? General Paco Moncayo, muy buen día. Muy buenos días. En primer lugar, un saludo muy afectuoso a Monseñor Cabrera, a Carlos Loaiza y, por supuesto, a usted, Miguel. La realidad de lo que estamos viviendo hay que analizarla con profundidad para, entendiendo, como dice muy bien Monseñor Cabrera, las causas, poder buscar las mejores salidas de solución, que no va a ser fácil. Nadie puede asegurar que de esto vamos a salir con facilidad. Para mí, la situación se viene sembrando desde más de una década, como igualmente, de mucho más atrás de una década, en la academia venimos analizando el contexto de seguridad en este nuevo siglo. Las cosas no son como fueron ayer, mucha gente sigue pensando, ¿no es cierto?, como la seguridad en las épocas de Alfaro Vive o de las guerras con Perú. No, la situación de ahora es muchísimo más grave. En primer lugar, estamos por el norte, Colombia, el primer productor de coca que existe en América. Por el sur, el segundo productor de coca, primer productor de exportaciones de armas de alto calibre, inclusive de las fábricas militares que ya se han detectado y encontrado en los centros penitenciarios. Tenemos entonces una situación geopolítica, geoestratégica que hace
que el problema colombiano se prolongue hacia nuestra región. En primer lugar, cuando había las FARC, ya decíamos nosotros que el Ecuador limita por el norte con las FARC. Cuando lograron firmar la paz, el tema fue para peor, porque el Estado colombiano tampoco entró a controlar su frontera. Entonces, antes había un solo actor, las FARC, un actor político vinculado a los cárteles de narcotráfico que compraba y vendía. Cuando se firma la paz, mucha gente de las FARC dice, ¿y qué vamos a ganar nosotros? Van a ganar los líderes, y asoman pues estas disidencias que han convertido la frontera norte en un verdadero galimatías. Entonces, el 40% de la droga de Colombia, que de la pandemia acá ha duplicado la producción, tanto por extensión en terrenos, cuanto por nuevas tecnologías para el tratamiento de la hoja, el 40% sale por nuestras costas. Mi primer punto es, tenemos que hablar ahora de soberanía en los términos del siglo XXI y de estas amenazas. Ustedes van a observar que en los últimos 14, 15 años se ha desmantelado las Fuerzas Armadas. Veo que decía el presidente que la Fuerza Aérea heroica que tuvo la primera victoria en cielos suramericanos, el 95, hoy tiene 3 aviones. ¿Por dónde entra la droga? Entra en esos aviones, avionetas que hoy se pasean por nuestro territorio porque no tenemos defensa aérea. Tenemos un mar de 200 millas, incluido el territorial con la zona económica exclusiva. Por esa costa transcurren las líneas de comunicación por donde sale la droga a Centroamérica y a los Estados Unidos. Tenemos una marina desmantelada. Como decimos, el ingreso desde el Perú de armamentos, el problema de la minería ilegal, el contrabando, requieren de un ejército que proteja esas fronteras terrestres y lo que les he contado de la frontera norte, pero ese ejército también está debilitado. Hubo una política ideológicamente sustentada en que las Fuerzas Armadas son el aparato represivo de la burguesía y que o las coopta el socialismo del siglo XXI o las cambia con una fuerza leal. Acuérdense cómo en el terremoto de Manabí llegaron en los buques chinos 10,000 fusiles que nadie había pedido. Ese es el modelo venezolano, es el modelo nicaragüense de tener fuerzas milicianas para contrarrestar a las fuerzas militares. Entonces, tenemos un panorama de esta naturaleza. Segundo punto importante. Esta amenaza no es una amenaza de un país, de una nación. Estas amenazas son globales. Como ustedes ven, de los Balcanes están saliendo órdenes y disposiciones de los cárteles y uno de los presos más importantes es un jefe de mafia de las mafias balcánicas. Ahora, tenemos los consumidores, los grandes consumidores, Europa, Estados Unidos, Brasil. Entonces tenemos que enfrentar este problema como un problema que va más allá de la nación ecuatoriana. ¿Qué sucede cuando sacamos la base de Manta? Cerramos los convenios de cooperación con los Estados Unidos con el pretexto de que es un imperio y no sé qué otras cosas. Que quedamos debilitados porque el Ecuador no tiene los recursos que se requiere para reemplazar a aquellos que Europa, Estados Unidos, Brasil deberían poner por ser la base y la fuente de este problema. Claro, asomó más bien una base de las FARC en la provincia de Sucumbíos, nos invadió Colombia y no hubo ninguna respuesta de parte del Estado ecuatoriano. Les hago ver, les hago notar que es injusto, yo no tengo por qué defenderle al presidente, sé que también ha actuado de una manera digamos, no incoherente, digamos, reaccionando ante las presiones de la gente, crea un ministerio, crea una secretaría, pero no hay una política de seguridad clara. Entonces no es por defenderlo a él,
Pero ustedes no le pueden culpar a Lazo que en año y medio todo esto haya sucedido. Como telón de fondo del gran conflicto está el problema de la mayoría del Congreso que no trabaja para el país, no trabaja para la seguridad. Esa mayoría trabaja por odios hacia antiguos socios o para lograr la impunidad de los crímenes horrendos que se han cometido en contra del pueblo ecuatoriano, al apoderarse de sus recursos, mal utilizarlos, esquilmarle al país. Entonces, ¿cómo podemos hablar, Monseñor Cabrera, de esta ilusión que usted tiene, que yo comparto, de un país unido, cuando se ponen por delante intereses que usted bien lo ha señalado, más bien personales, más bien de partido, más bien del caudillismo que ejerció el poder en este país y quiere volver por encima de la vida, de la tranquilidad, de la paz, del bienestar de todos los ecuatorianos? Entonces, esto no nos va a llevar a suspender nuestro enérgico reclamo por unidad, nuestra pasión de colaborar por esa unidad, porque solamente si es que bajamos nosotros los intereses personales o de grupo y ponemos el interés del país por delante, vamos y con mucha dificultad a salir de esto. Bienvenido al ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. ¿Cuál es la visión de una parte del sector empresarial tan importante en el desarrollo del país, en la generación de fuentes de empleo? ¿Cómo le están viendo al Ecuador en medio de esta ola de violencia e inseguridad que está generando temor en el Ecuador? Muy buen día, ingeniero Loaiza. Buen día, Miguel. Un saludo al señor Cabrera y al general Moncayo. Escuché con muchísima atención sus exposiciones. Yo quería aportar también algo a lo que mencionaba el general Moncayo. El PIB del Ecuador, el tamaño de nuestra economía es de aproximadamente 100.000 millones de dólares. Se estima que el tráfico de drogas estaría alrededor de los 20 o 25.000 millones de dólares. De eso, un 15 o un 20% es lo que se dedicaría o se destinaría al transporte en todas sus modalidades. Eso significa 5.000 a 6.000 millones de dólares. Es todo lo que el Ecuador exporta en camarón. O sea, contra ese tamaño de economía es la que efectivamente tenemos que combatir, y ahí lo que mencionaba el general Moncayo es sin duda la capacidad del Ecuador para tener recursos para combatir frente a eso va a ser muy complejo. En relación a la pregunta, es muy difícil para el Ecuador poder atraer inversión extranjera, poder generar empleo, poder generar confianza, cuando esto es el tipo de noticias que se transmiten hacia el exterior. El Ecuador necesita estabilidad, el Ecuador necesita paz, porque solamente con paz y estabilidad, que no depende de un solo gobierno. Estos son procesos, como decía el general Moncayo, que van a tomar 2 o 3 gobiernos en los cuales efectivamente el Ecuador tiene que encontrar esa hoja de ruta, tiene que encontrar esos acuerdos mínimos que justamente permitan el que como sociedad podamos hacer frente a los problemas estructurales. Creo que nos está haciendo falta como país el poder entender dónde están esos problemas estructurales, ser mucho más inclusivos e incorporar a sectores que han estado distantes de esos problemas la solución de los problemas. Esa es la forma en la cual efectivamente el Ecuador podrá hacer frente a un enemigo que nos supera. Yo coincido que el Ecuador puede tener solución para muchos de los otros problemas, pero este específico de seguridad que ya supera a nuestro país, que supera a la región, efectivamente solo podrá ser controlado con apoyo internacional, con aliados y con países amigos, tal como lo menciona el general Moncayo. Ingeniero Loaiza, de las experiencias, no quisiéramos llegar a los ejemplos que bien lo conoce y le hemos escuchado en su descripción al general Paco Moncayo, no quisiéramos llegar a la situación de Colombia, de México, de Centroamérica, en donde por expertos como el doctor Guacero, cito su fuente, él decía que en Colombia hace 2, 3 décadas tuvieron que invertir bastante, y no solo el Estado, incluso se le pasó una factura al sector privado a cambio de lograr seguridad y la pacificación de ese país. Hay conciencia de lo que pudiera, no solo el aspecto económico, sino el aspecto de contribución en general
del sector privado para afrontar este momento complejo, esta amenaza presente en el Ecuador, ingeniero Loaiza? Sin duda, Miguel. Y quiero dar ya no es Colombia como tú mencionas. Ya tenemos un sector empresarial en provincias de la costa, especialmente en Guayas, en Esmeraldas, Santo Domingo, donde ya no pueden operar todas las horas del día, donde ya existe extorsión. Recordemos que otra de las fuentes de financiamiento para estos sectores irregulares es la extorsión, es la amenaza, es el secuestro, son las famosas vacunas. Con mucha sorpresa también quiero compartir con ustedes que ya en el sur de Quito, nuestros pequeños comerciantes, nuestros socios también están siendo amenazados. Por lo tanto, ya tenemos un impacto directo en términos de sectores que no pueden operar a su real capacidad, sectores que están siendo amenazados, y sin duda el sector privado estará ahí presente y comprometido para apoyar no a un gobierno, al Estado ecuatoriano a poder estructurar una estrategia de seguridad que permita que seamos una sociedad en paz, porque solo de esa manera podemos conseguir desarrollo, podemos conseguir crecimiento y podemos conseguir equidad e inclusión. Monseñor Cabrera, con la descripción que nos ha hecho el general Moncayo y el aporte del ingeniero Carlos Loaiza, ¿cómo lograr contribuir? Y digo esto en el buen sentido de la palabra, porque la Iglesia Católica especialmente ha estado aliada a las causas de los pueblos, a la defensa de sus derechos, ha hecho señalamientos muy puntuales cuando le ha correspondido. Sin embargo, esto toca invocar a la unidad de todos los sectores, porque caso contrario, sin la unidad, sin la conciencia de lo que estamos viviendo, va a ser difícil salir. El papel de la Iglesia Católica, por favor. Bueno, yo creo que nuestra posición es invitar a reflexionar, a ir a lo que señalaba ya el general Paco Moncayo, a la raíz, a la causa. Porque nos quedamos, por utilizar la comparación médica, nos quedamos tratando de paliar los síntomas, pero no vamos al origen. Entonces yo creo que ya hay una reflexión hecha. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, cuáles son las causas principales de la producción y el tráfico de droga. La primera, que no se dice, pues lógicamente es el consumo de la droga. El consumo en grandes cantidades en países que lo he señalado, denominados desarrollados. Porque ¿quiénes pueden pagar a precios tan altos la droga? Yo tuve la oportunidad de estar varias veces allá en Europa, en una ciudad, en Frankfurt, y hay un barrio donde la gente se droga libremente. Claro, son cuadros desgarradores. Entonces, claro, es el consumo. Pero igualmente viene la pregunta, ¿por qué la gente consume? ¿Por qué? A veces por curiosidad, por ignorancia. Pero hay otros factores más profundos: soledad, vacío existencial, toda la desintegración familiar, social y cultural. O sea, ¿qué nos lleva a las personas a consumir droga? Por esas cosas de la vida tuve la oportunidad de estar allá en varias comunidades terapéuticas denominadas del mundo X, ahí en Italia, formada justamente por un franciscano, Padre Lillo. Son más de 30 comunidades. Entonces, eso es lo que me llevó a entender un poco el por qué la gente se droga, a qué se debe, ¿no? Luego, pues, lógicamente hay otras causas de la producción y tráfico. La pobreza. Sabemos que la pobreza, la carencia de bienes, ahí eso hace que mucha gente entre en este mundo sin salida, un callejón sin salida. Lógicamente también está lo que ya se ha señalado, la misma corrupción de las autoridades en el manejo de los bienes. Hay muchísimos que están implicados en estos manejos de dineros provenientes de la droga. Entonces sí creo que es importante ir más allá, a las causas. Caso contrario, digo, las soluciones, las propuestas, yo soy crítico conmigo mismo. La misma declaración que hicimos, yo me pregunto, ¿a cuántas personas llega? Así con todo el corazón. Hablamos de que en Ecuador son el 70, 30, 90, 90% de cristianos, pero digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que un país denominado cristiano, sea católico o evangélico, pues haya justamente esas grandes injusticias? ¿A qué se debe ese divorcio entre fe y vida? Entonces yo creo que hay que trabajar. Lógicamente nosotros apuntamos siempre en dos espacios: la prevención.
el trabajo de la prevención, la formación de los niños, de los jóvenes, que sepan realmente las consecuencias fatales del consumo de la droga. Si después, sabiendo eso, lo consume y es problema de él. Pero nosotros tenemos la obligación moral de formarlo. Entonces, el tema de la prevención, yo creo que hay que apuntar por allá. Y el tema de la rehabilitación que también es fundamental. Porque todas estas personas que por una u otra razón entraron en ese mundo necesitan ser rehabilitadas. Y hay unas recomendaciones muy prácticas de la Comisión de Pacificación en la que también participamos nosotros a propósito de las cárceles. Yo recuerdo dos muy simples que decían, pues cárceles más pequeñas, que haya también esa separación de bandas, por todos los recursos. Yo recuerdo, ahí podríamos pensar en una rehabilitación psicológica, laboral, social, en fin, ¿no? Entonces yo sí creo que esos temas de la prevención y la rehabilitación tenemos que retomarlos, pero que hay una participación no solo del Estado. Estuve reunido con los rectores de las universidades hace poco, decía, bueno, ¿y la academia qué aporta? Tiene tantas facultades de aquí, comenzando por medicina, psicología, derecho, bueno, también otras que pueden hablar de la rehabilitación laboral. ¿Qué ofrecen? Entonces, yo me inclinaría por ahí, pero insisto en esa idea que yo quiero compartirla, la necesidad de profundizar en las causas del consumo, porque yo digo, sin consumo no hay pues ni producción ni tráfico. No sé por qué nos engañamos tanto y a veces toda la maquinaria contra los productores, contra los traficantes y los consumidores, los abandonamos, los dejamos su suerte. Esa es mi reflexión en la que nosotros estamos trabajando también, porque no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Prevención y rehabilitación yo creo que son dos campos donde podemos aportar nosotros también desde el punto de vista espiritual, porque no es solamente una cuestión económica, social, afectiva, hay un problema espiritual muy profundo, que lamentablemente a veces, entendiendo mal el Estado laico, se lo quiere desterrar, desprestigiar, destruir. Fíjese, para concluir, solo para concluir, las comunidades terapéuticas en Italia funcionan alrededor de tres ejes fundamentales. El trabajo manual, es curioso, el diálogo, la relación interpersonal y un eje fundamental, la espiritualidad. Independientemente de que sea ateo, sea agnóstico, sea musulmán, sea cualquiera, la espiritualidad es sentido de trascendencia profunda. Entonces, ahí podemos aportar como iglesia también nosotros. Vamos a hacer una pausa en este diálogo, en estas reflexiones por el momento crítico que estamos viendo en el Ecuador por los niveles de violencia e inseguridad con nuestros tres invitados. Este es el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M, Democracia TV. Tres invitados especiales en este programa. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, académico, ex alcalde de Quito, ex asambleísta. General Paco Moncayo, ¿cómo ir a las causas? Porque lo que señala Monseñor Luis Cabrera nos hace acordar cuando uno toma al azar de las 24 provincias, especialmente las más pobres, hoy, con estado de excepción y toque de queda, el caso de Esmeraldas, digamos, en donde ha habido recursos y desde hace más de 4 décadas no se pueden solucionar problemas básicos de servicios, agua potable, alcantarillado, pobreza extrema, y han tenido recursos hídricos, hay las fuentes, hay los tendidos, hay recursos internacionales y nacionales. ¿Por qué esa clase política ha sido tan indolente, específicamente en estos casos, para no solucionar esas causas que genera la pobreza extrema? Yo comparto plenamente los criterios de Monseñor Cabrera. Como profesor que soy, pues, años de estas materias. Si hubiese un sistema de seguridad nacional que funcione,
si hubiese una planificación, ahí es, Monseñor Cabrera, donde entra el estudio de las causas. Las causas en todos los campos del poder nacional. ¿Cuáles son las causas sociales? La pobreza, la extrema pobreza, la indigencia. ¿Podrá haber un país en paz si es que tiene tan altas tasas de injusticia social? Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Si usted estudia el campo político, ¿cómo puede funcionar un país de 16 millones de habitantes con 280 partidos y movimientos políticos? Partidos y movimientos que no son sino instrumentos para enriquecimiento, armas de corrupción. ¿Cómo puede usted pensar que haya un gobierno que plantee soluciones en circunstancias en las cuales, como ha pasado ya en los gobiernos locales y va a volver a pasar, se presentan 18, 20, 25 candidatos y el que gana, gana con 20% como mucho? O sea, hay una descomposición del sistema político y ahí está una de las causas fundamentales. Las razones de descomponer así este sistema político son evidentes para que haya un partido o movimiento hegemónico que haga uso permanente del poder, ¿no? Como pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua. Entonces, dispersar el espectro político. Y hemos hablado de las causas militares, en fin, pero creo que es fundamental entender el problema. Les digo porque he tenido la suerte de actuar no solo dando clases o escribiendo libros, sino en la práctica, como alcalde de Quito. Miren ustedes, recordarán, y Monseñor Cabrera sabe el apoyo que recibí de la iglesia en todos estos aspectos del plan de seguridad del municipio. Era connotado en América Latina. A mí mismo me llevaron desde Ciudad Juárez hasta Montevideo a presentar ese plan. Porque la seguridad no es un tema del gobierno central. Se inventaron que la Constitución ahora le ha pasado. El alcalde es la clave de la seguridad ciudadana. Como dice Monseñor Cabrera, por $1 que usted invierte en prevención, se ahorra 20 en represión. Entonces, para la prevención, no vamos a esperar a las Fuerzas Armadas, sí, en parte la policía ciudadana, las que en más de 60, algo así, unidades de policía comunitaria, el policía vecino, el policía amigo. Y vea estas policías que están atacando de una manera irracional, porque eso hace que desaparezca esta instancia del policía de proximidad, de cercanía. Los alcaldes saben, no hay una violencia, hay muchas violencias, la violencia intrafamiliar y de género, la violencia que es común, la violencia de la droga, y todo esto requiere de planes en la instancia más baja, desde la ciudad, desde el cantón. No puede haber políticas similares para lo que pasa en Esmeraldas o lo que pasa en Cuenca o lo que pasa en Sucumbíos. Entonces, se necesita tener una política nacional, una doctrina nacional, saber que la seguridad es un tema de Estado. Carlos Loaiza lo dice muy bien. A mí me enseñaron esto cuando era muchacho, que seguridad y desarrollo son las dos caras de una sola moneda, que son dos partes inseparables de una ecuación. Si el presidente quiere traer inversión y no hay seguridad, ¿qué inversionista va a venir acá? En el plan de Quito, sabíamos que lo mejor que puede hacer Quito era ser una potencia turística. ¿Qué turista va a ir a un país del que salen en todos los medios las noticias horrorosas de lo que sucede en las cárceles, en las calles? Entonces, necesitamos que haya acuerdos, porque la seguridad es un tema de Estado. Para eso hay un Consejo de Seguridad en todo el mundo. Entonces,
cuando sale una decisión de ese Consejo de Seguridad, allí están todas las funciones del Estado. Entonces ya no es una decisión del presidente Lazo, es una decisión de Estado. Ahí está el presidente de la Asamblea. No puede salir de allí a dirigir un grupo que quiere, como única forma de entender su acción parlamentaria, tumbarlo al presidente para volver al poder. Entonces, si es que se entiende que la seguridad es un tema de Estado, que el Consejo de Seguridad da disposiciones no del Ejecutivo, sino de todas las funciones del Estado, que hay una Secretaría de Seguridad que no es dependiente del Ejecutivo, sino del Consejo de Seguridad, van a ver cómo van a funcionar mejor estos temas. Me parece que hay mucho que hacer, hay que bajar, hay que desarmarse. Hay gente que cuando usted dice algo así, se ponen bravísimos porque creen que se les está criticando. Cuando usted dice académicamente, fundamentadamente, sustentadamente, con una vida de experiencia, con muchos libros escritos, algo no dice para molestar, dice para buscar que mejoremos la situación terrible en la que estamos. Me parece que este también es un punto. Debe poder aceptar la crítica sana y no caer en los enredos de la crítica perniciosa que quiere desestabilizar a la democracia. General Moncayo, y el aporte de la clase política que deja mucho que desear, hay que señalarlo, el ejemplo de la Asamblea Nacional, que debiera contribuir en el ámbito de su competencia con fiscalización, con la entrega de leyes. No es la solución, pero es un aporte para la solución global, integral del problema. La clase política le está debiendo mucho al país. Daría la impresión de que está viviendo en otro escenario, en otro planeta, y no lo que vive el ciudadano común, este ambiente de terror y de miedo. Basta ver lo que está pasando cuando la Asamblea convoca con el afán de destituir al presidente a una sesión mientras están matándole a la gente, mientras hay este caos en el país. Basta ver lo que pasó en octubre del 2019. Yo no le pongo una coma, no le pongo una, sino digo lo que he visto. ¿Qué pasó en octubre del 19? Mientras había el gran levantamiento indígena y de sectores sociales, ¿qué estaban haciendo los legisladores del correísmo? Un plan para tumbarlo a su antiguo socio, el señor Lenín Moreno. ¿Y qué pasó el 22? Y ahora mismo estaban, y lo han dicho abiertamente, cuando está el país en estas circunstancias, si hay sectores políticos dedicados a desestabilizar la democracia, que ponen por encima del interés nacional el interés de su líder, de su partido o de la impunidad por los hechos realizados, no podemos pensar que con esta gente se pueda contar. Esperemos que sí, esperemos que en la Asamblea se levanten muchas voces para que no sea esta mayoría increíble, además, donde se suma la derecha y la extrema izquierda para crear esta situación de espanto que vivimos. Hay que esperar que haya gente buena en esa asamblea que defienda al país, defienda los intereses nacionales, defienda a la gente que está sufriendo. Si no, pues los políticos realmente son verdaderos traidores a los intereses nacionales. Ingeniero Carlos Loaiza, desde la visión del sector productivo, comercial, industrial, empresarial, ¿cómo lograr ir a afrontar uno de los problemas que invocábamos, señor Luis Cabrera, las causas, esos niveles de inequidad que de alguna manera se refleja en el efecto, la respuesta que dan, que no es lo único, por cierto, porque el narcotráfico ha penetrado en los diferentes niveles? Sin duda, Miguel, creo que el general Moncayo y Monseñor han hablado mucho sobre el tema de los problemas que el Estado tiene desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista político. Yo quiero regresar hacia lo social. Tenemos un país que si sumamos pobreza y pobreza extrema, dependiendo de si son zonas rurales o si son zonas urbanas, estamos hablando del 50% promedio de la población en el Ecuador.
Ese es uno de los temas que nos debería unir. El acuerdo, la paz, viene sobre temas que nos unen. Ahí concuerdo con el señor y con el general Moncayo sobre la incapacidad, sobre esa falta de sensatez de la clase política del Ecuador para prestar atención a los grandes problemas nacionales. Ahí el rol de la sociedad civil creo que será fundamental. El esfuerzo de la Iglesia Católica, el rol de las universidades, el rol de los gremios empresariales, creo que es el momento para hacer ese llamado a poder establecer esos acuerdos y consensos mínimos. Cuando uno mira con envidia y con atención como democracias sólidas, como la uruguaya, por ejemplo, que definió como uno de sus grandes objetivos reducir la pobreza a un dígito, eso tomó como 15 años. Eso es el tipo de plan, el tipo de estrategia que el Ecuador necesita, y allí las voces que estamos en este panel, creo que tenemos un protagonismo que no le podemos dar la espalda al país. Es fundamental el poder establecer acuerdos que permitan reducir la pobreza en el Ecuador en los próximos 10 o en los próximos 15 años. No será este gobierno y el que venga, serán probablemente 3 o 4 gobiernos para poder dar solución al problema estructural de equidad y de justicia en este país, que es la pobreza y la pobreza extrema. Solo allí podremos conseguir desarrollo, solo allí podemos conseguir seguridad. Y ahí tenemos un caldo de cultivo tremendo para lo que está pasando en el Ecuador. Entonces, pienso que es el momento, yo soy un poquito más optimista que el general Moncayo, creo que el rol de la Iglesia Católica, el rol de los gremios es fundamental en esa línea para que como sociedad civil demos las respuestas que el Estado ecuatoriano necesita y que la clase política le está negando. El poder construir acuerdos y consensos mínimos por la paz, por la seguridad y por la reducción de la pobreza en el Ecuador. Eso no debería desunirnos. Creo que allí son aspectos y temas que la sociedad civil tiene la capacidad de poder resolverlos, de poder dialogarlos, de poder incluir a sectores que no han sido tomados en cuenta para la solución de estos problemas, y sobre esa base dar espacios, dar salidas, dar propuestas, dar respuestas, que es lo que la gran mayoría de ecuatorianos necesitamos. ¿Y por qué no tomar esas iniciativas para ese buen mensaje, ingeniero Loaiza, de lograr acuerdos necesarios y mínimos? ¿Quién puede estar en desacuerdo con lograr un acuerdo en torno a la inseguridad y la violencia? ¿Quién? Solo los violentos. ¿Cómo comprometer a los diferentes sectores, cerrar filas y lograr un gran pacto social, ingeniero Loaiza? Y el rol del sector productivo es clave. Días de habernos sentado a dialogar con el Frente Unitario de Trabajadores. Lo que ha hecho la Iglesia Católica ha sido muy importante para el Ecuador en términos de lograr establecer un mecanismo de diálogo con un sector de la sociedad que es el sector indígena. Pero creo que la academia, la Iglesia Católica, los gremios, y ahí cuenten con todo nuestro contingente, la sociedad civil tiene que organizarse porque es el único camino que nos queda, insisto, ante la incapacidad de la clase política de poder resolver los problemas nacionales, de priorizar sus propios intereses antes que los intereses de los ecuatorianos. En ese sentido, como Cámara de Comercio de Quito, estaremos promoviendo y generando estos espacios de diálogo para justamente generar estos mecanismos que permitan lograr resolver los problemas que nos van a unir. Este es un tema que trasciende y que busca cuáles son esas raíces, como decía Monseñor, como dice el general Moncayo, estructurales, que pasan por inclusión, que pasan por pobreza, que pasan por seguridad, y creo que sin duda allí lograremos tener eco y espacio para poder construir, dialogar con todos los actores de la sociedad civil. General Moncayo, aquí debiera haber un acuerdo, y hoy se ha invocado la necesidad de que también la academia en general contribuya. ¿Por qué no impulsar, liderar procesos para lograr acuerdos necesarios, acuerdos mínimos, cerrar filas en el país frente a la violencia e inseguridad y lograr un gran pacto social? ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Yo no creo que pueda haber desacuerdo. Creo que esto está históricamente comprobado, que es el modo como se debe gobernar. La visión está estatista, todo hace el Estado, que deja a la sociedad como una masa pasiva que solamente tiene que escuchar al líder, las consignas, las órdenes, las disposiciones. Es
un modo de gobernar anticuado, anacrónico, que ha fracasado siempre y en todo el mundo, proclive a la corrupción. Pero ustedes se dan cuenta que es así cuando no hay el control de la sociedad civil, cuando no hay participación ciudadana. Entonces, el todopoderoso, desde el poder, hace lo que quiere, usa los recursos como que fueran personales, familiares, enriquece al que le da la gana, empobrece al país. Entonces yo creo que un acuerdo es indispensable y que yo creo en la verdadera democracia, que es la democracia de participación ciudadana. Así lo hemos hecho, pero estuve yo 2 periodos en la alcaldía y se demostró que era el sistema mejor para sacarle a la ciudad, para resolver los problemas que habían, pues que las mafias de las divinas, de las mamaluchas, todo lo hicimos en una gran minga de voluntades entre quiteños y quiteñas. Esto también demuestra la importancia que debe tener el gobierno local. No hay que esperar solo de Carondelet. Los alcaldes, las juntas parroquiales juegan un papel fundamental. Me parece que entonces los acuerdos deben partir desde allí, sin los acuerdos fundamentales en el marco de la sociedad, pero hay que considerar también que hoy la sociedad está tremendamente dividida, que cuando usted le habla de proyectos de cualquier naturaleza, a quién está pasando hambre, a quién está sufriendo de pobreza, pobreza extrema, no hay pues una apertura para escuchar propuestas positivas, la gente está desesperada y ese es el ambiente que crean y explotan los populismos. Cuando la gente está desesperada, angustiada, no ve un futuro, no tiene esperanza, no tiene fe, busca al Salvador, busca al caudillo, busca al que le va a resolver gratuitamente todas las cosas. El verdadero líder va desde abajo, haciendo ver, como ustedes han dicho, que las soluciones nacen de una cooperación intensa entre todos los sectores de la sociedad. Yo creo, señor Cabrera, que el papel de la iglesia es fundamental. El papel de la familia es fundamental. El papel del sistema educativo es fundamental. No es cuestión de más policías y más militares solamente. El papel de la organización barrial, donde la solidaridad, la unión, dan un plus de seguridad. No es solamente cuestión de policías y militares, es la cooperación, es la solidaridad, es el espíritu comunitario que han sido valores que hemos tenido los ecuatorianos. Hay que volver a eso, pero todo requiere de un liderazgo. Las cosas no se dan porque sí. Yo creo que tampoco queremos un liderazgo mesiánico como los que ya hemos sufrido. Yo creo que en este momento la iglesia puede llevar ese liderazgo, debe llevar ese papel, porque tiene credibilidad, porque la mayor parte de ecuatorianos somos cristianos o creyentes. Entonces, Monseñor Cabrera, ustedes han jugado un gran papel para acercar al gobierno con las organizaciones sociales. Yo creo que van a tener que seguir jugando un gran papel para este gran acuerdo, para este gran discurso de unidad que tanta falta nos está haciendo. El tema de la academia, antes de volver como señor Cabrera, general Moncayo, la academia también debiera compenetrarse con esta situación. Recuerdo que en su época en la alcaldía de Quito hubo observatorios de seguridad, funcionaron. ¿Por qué no involucrar a la academia también? La academia es clave para todos estos aspectos. En el programa de seguridad de Quito, la Flaxo jugó un papel fundamental. Mire, allí publicamos una biblioteca sobre seguridad ciudadana. Y, por supuesto, tuvimos el Observatorio de la Seguridad Ciudadana. Cuando hace el observatorio la propia policía o la fiscalía, realmente no generan la confianza, porque si es que están malas las cifras, aparecería que ellos no están cumpliendo bien sus funciones. Cuando el observatorio es ciudadano, entonces sabemos qué mismo está pasando, pero además tenemos la tecnología, teníamos todo georreferenciado, sabíamos los accidentes de tránsito, sabíamos asaltos a domicilio, todo estaba perfectamente analizado para que la respuesta del Estado, la respuesta del municipio,
que no puede ser solamente policial, que esté presente. Volviendo a lo que dijo Monseñor Cabrera, por $1 que se invierte en prevención, se ahorra $20 en reprimir. Entonces, no es la cuestión ya que bueno que estén aquí los israelíes y todo lo demás, pero no es una cuestión de más armas, de más técnicas represivas, es una cuestión de ir al fondo de los problemas, buscar soluciones de consenso y sacarle al país, que va a ser difícil, insisto, de esta situación grave en la que estamos. Monseñor Luis Cabrera, la Iglesia está dispuesta a asumir, como decía el general Moncayo, un liderazgo con toda la solvencia moral que tiene. Bueno, yo creo que no es tanto asumir un liderazgo. Yo pienso que como iglesia, y cuando hablo de iglesia, estoy pensando en los bautizados, en las personas que pues han hecho una opción por Cristo. De tal manera que no podemos quedarnos solamente, voy a utilizar unos diminutivos de los curitas, unos obispos, sino todos los creyentes, personas con convicciones y que están justamente en esas actividades públicas. Yo creo que el gran desafío, por eso el llamado era la coherencia, a que la fe y la vida están íntimamente unidas. Entonces tenemos que aquí superar esa fragmentación que lamentablemente se ha impuesto, o esa separación entre la fe y la vida, la política y la economía, y así podemos seguir enumerando todas las dicotomías que al final nos hace pues personas resquebrajadas, perdidas, personas de casilleros que llamamos. Entonces hay que recuperar la unidad. Lo que usted ha comenzado diciendo, la unidad y la paz, esa unidad total, donde realmente podamos, sin imponer absolutamente a nadie, pero sí dar testimonio pues de una vida honesta, justa, equitativa, una vida auténtica, una vida que no se aprovecha del espacio público, como muy bien han señalado ustedes, para enriquecerse, para llenarse de esos méritos absurdos, de esa fama que pasa y se acaba, sino que realmente hagamos estos espacios lugares de servicio y un servicio generoso donde desarrollamos todas las capacidades físicas, intelectuales, morales, y no para aprovechar. Entonces yo sí creo que como iglesia, pero en ese sentido amplio, genuino de la palabra, tenemos mucho que hacer. A veces nos hemos olvidado aquella enseñanza de Jesús, ser luz en el mundo, hay que ser luz, pues. Fermento en la masa, hay que meterse, entrar dentro de la podredumbre, si usted quiere, para sanearla, purificarla, no tener miedo a eso, ¿verdad? Y así la misma comparación de la sal, que realmente tiene que permear todos esos ambientes sociales, políticos, económicos, culturales. Entonces sí creo que es hora también de tomar conciencia del papel de la iglesia, pero en el sentido amplio. Y no, repito, para imponer absolutamente nada a nadie, sino para servir, para realmente hacer de esa sociedad, como decimos, donde reinen estos grandes valores. Me parece muy bien, con eso concluiría, da la impresión de que el poder, llámese político, económico, cultural, ha sido secuestrado por unas mafias, por unas élites. Y ese poder, que es el pueblo, la democracia. A veces alguien me dice, pero usted, ¿cómo habla de democracia? No, 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 es que es eso. El pueblo tiene que recuperar su poder y organizarse y demostrar que sí podemos salir adelante. Y recordar que históricamente el Estado surgió después de la sociedad y surgió justamente para servir a la sociedad y no al revés, porque da la impresión con estos discursos que el Estado, ¿y quién es el Estado? Uno se pregunta, es el omnipotente, el que tiene que decidir todo, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo que no es cuestión aquí de más municiones, de más balas, sino de formar la conciencia y apostar por eso. Por eso yo concluyo diciendo, el miedo es muy peligroso, realmente. El ambiente de miedo que puede terminar en pánico es peligrosísimo, es una bomba de tiempo. Entonces yo creo que podemos hacer mucho también como creyentes. Y el Evangelio, perdóneme que utilice eso, yo no tengo ningún empacho, el Evangelio, la buena noticia, que justamente va a la raíz de la venganza, a la raíz del odio, a la raíz de todo eso,
que al final pues se enfrenta con el miedo que es, repito, pues muy peligroso. Entonces, como iglesia yo creo que no solamente que podemos, sino que debemos hacer. Es un deber moral, un deber ético, un deber espiritual, un deber que ya desde el punto de vista nuestro Jesús nos ha confiado y que tendremos que dar cuentas también nosotros, ¿no? De cuánto hemos aportado para la pacificación, para que las personas puedan vivir con dignidad humana y desde el punto de vista cristiano, con esa dignidad de hijos de Dios. Ingeniero Carlos Loaiza, ¿cómo asumir esos desafíos y decir qué sociedad queremos tener en el Ecuador? Queremos salvar al país, no seguir enfrentándonos unos a otros. Ha existido una guerra que haya sido buena y una paz que haya sido mala. Creo que los ecuatorianos somos personas de bien, personas de paz. No hablamos de derrotas ni de victorias, lo que queremos es justamente la unidad, el desarrollo, ese país que todos añoramos y que todos queremos. Creo que el llamado de Monseñor lo acogemos en ese llamado a esa iglesia amplia, donde justamente todos los católicos y todos los ecuatorianos nos sumemos para llevar adelante esas iniciativas. Abrazamos ese llamado de Monseñor y efectivamente queremos llevar adelante este tipo de discusiones, de diálogos inclusivos con todos los sectores que permitan justamente eso. Es decir, la violencia solo genera más violencia y en la medida de que logremos identificar acciones de mediano y largo plazo y estructurales, creo que todos en su conjunto y ahí como sector empresarial también asumimos nuestro rol y nuestra responsabilidad. Queremos sumarnos de ese llamado para poder encontrar ese diálogo y esos acuerdos que todo el Ecuador busca y que todo el Ecuador necesita. Antes de pedirles un mensaje final, vamos a hacer una pausa breve y volvemos con nuestros 3 invitados. General Paco Moncayo, un mensaje final en estos momentos difíciles de violencia e inseguridad para sembrar esperanza, para lograr la unidad y encontrar la paz. No puede ser otro que el mensaje de paz, de concordia, de diálogo, de unidad, de dejar de lado intereses personales o de grupo para defender el gran interés de todos los ecuatorianos. No puede ser un mensaje que sea para dividir más, para crear más razones de incomprensión. Yo creo que todos los ecuatorianos, como se ha hecho en este programa, estamos llamados a tener un discurso positivo, a tener un mensaje sano, coherente. Lo que no quiere decir de ninguna manera que estemos dispuestos a no ver los temas de corrupción, los temas de desgobierno, los temas de mal manejo de los recursos nacionales. No, no, porque no se trata de una concordia, de un acuerdo que borra el pasado y que todos somos buenos ahora y que todos... No, eso no puede pasar. Cada cual es responsable de sí mismo, de su pasado, y ningún perdón puede lograr la unidad que necesitamos si es que no se pasa como es necesario, porque las funciones de la justicia ecuatoriana cumplan con sus deberes. Perdón y olvido ha sido una fórmula fatídica para los pueblos. No podemos buscar una unidad, una paz y una concordia a costa de que la impunidad reine en el país. Así es que mi mensaje sigue siendo ese: unión de todos, asumir todas nuestras responsabilidades, hacerlo desde el corazón, desde nuestros valores que tenemos como ecuatorianos, para que iniciemos con una lucha larga y difícil que nos pueda llevar a recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad. Monseñor Luis Cabrera, su mensaje final en esta hora difícil de violencia e inseguridad. Bueno, yo a los valores que el general Paco Moncayo ha señalado y con los que comparto plenamente,
yo invitaría a buscar los medios para organizarnos. Yo creo que si las familias se unen y se organizan, los barrios se unen y se organizan, y así las ciudades, podemos crear condiciones para que esos valores sean posibles. Yo creo que el gran problema es justamente eso. Alguna vez escuché una frase cuando era joven, decía, ¿por qué estos grupos son tan poderosos? La respuesta era muy simple, porque están organizados. En cambio, la inmensa masa, por utilizar, andamos dispersos, perdidos, no tenemos puntos de referencia. Entonces yo sí creo que cuando se hablaba, y voy a decir un término, ¿no?, de la participación ciudadana, yo me alegré inmensamente, dije, qué bueno, qué sueño. Pero ya cuando vi que las cosas no eran así, que no habían espacios para que las personas participen libre, consciente y comprometidamente, dijo, esto es una farsa, ¿no? Entonces sí creo que hay que recuperar el tema de la organización e insistir en la corresponsabilidad, donde el gobierno, la sociedad, la academia, la iglesia y todos los grupos tenemos algo y mucho que hacer en este proceso de pacificación. Y concluyo con esta palabra que para nosotros es fundamental, la esperanza. Pero no es una esperanza pasiva, que hay que cruzarse de brazos y a ver qué pasa. No, no. La esperanza es activa, nos pone en camino, en movimiento, en búsqueda de medios. Entonces yo creo que si mantenemos la esperanza en alto, va a ser más fácil también encontrar los medios adecuados para que esa anhelada paz la podamos experimentar, no en el más allá. No, no, yo no creo en el más allá. Aquí, ahora, en esas circunstancias. Y aquí sí podemos proyectarnos también hacia el futuro, porque el futuro no está separado del presente de ninguna manera. Así es que mi mensaje a la corresponsabilidad y a la esperanza. Ingeniero Carlos Loaiza, su mensaje final en esta hora difícil que vivimos en el país. Miguel, Paco y Monseñor, los momentos más felices de los ecuatorianos sin duda fueron cuando el país alcanzó su independencia y cuando el país firmó la paz con el Perú. La paz es el bien más preciado de una sociedad porque permite sin duda una convivencia adecuada y organizada. Creo que ha llegado el momento sin duda para que los ecuatorianos encontremos estos espacios donde nos enfoquemos en estos problemas estructurales que le van a devolver al país la paz y la unidad, pero desde la sociedad civil y de una manera organizada y estructurada. Yo quiero recoger estos mensajes importantes en esta hora difícil para el registro histórico de la unidad y la paz en el Ecuador. Este llamado al cese de la violencia y a la unión nacional. Está en juego el Ecuador y aquí hay que buscar los medios, como se ha señalado, para organizarnos y corresponsabilizarnos, partiendo, por cierto, de un liderazgo y de las tareas que le incumbe al Estado ecuatoriano. Muchas gracias por su valioso aporte a Monseñor Luis Cabrera, al ingeniero Carlos Loaiza y al general Paco Moncayo para aportar en esta hora crucial por la violencia e inseguridad. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV y les deseamos un feliz fin de semana y ojalá confiamos con esperanza que vengan días mejores para el Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.